¿qué tal amigos? Bienvenidos a Valeros y Yoyos Extra. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Y empezamos. Ajá. Ok, la primera noticia del día de hoy es Suiza prohíbe el uso del burka Y velo. y el velo integral en los espacios públicos. ¡Sas! Y bueno, dice, Sí. después de haber hecho un referéndum, se llega a eso, a que se va a prohibir elementos de la vestimenta tradicional islámica. La ley salió adelante por un mínimo margen de 52% de los votos. O sea, penitas. Ajá. El partido de la extrema derecha fue su principal promotor. No podía saberse. Y se dice que el velo integral y el burka no tienen cabida en una democracia, porque son instrumentos políticos que simbolizan la inferioridad de las mujeres y la separación deliberada de los musulmanes menos moderados de las sociedades europeas. El gobierno y el parlamento suizo se oponían a esta ley. Sí. Y movimientos sociales y colectivos feministas, o sea, por un lado los colectivos feministas y por otro lado los movimientos sociales, eran los que decían que esta ley es sexista y racista. Sí. Entonces, ¿cómo ves? Muy mal, o sea, sí. Yo personalmente creo que está mal. O sea, no porque yo esté de acuerdo con las burkas o no, pero es su cultura. Es parte de la cultura de los musulmanes, de las culturas islámicas. Y no puedes prohibírsela nomás porque sí, es como si a nosotros nos prohibieran los sombreros charros porque son machistas, ¿no? O sea, no, o sea, es que sí. Ok, bueno, Digo, para ellos tienen un cabe destacar, amigos, que ustedes no van a encontrar mexicanos en todas partes con el sombrero charro puesto. No, pero si hay lugares de la sí. República, en algunas partes, en algunos eventos aquí en Aguascalientes, las personas traen el sombrero de charrería, el grandote. El grandote, sí lo traen, sí lo usan. Sí lo usan. Entonces, bueno, pero no en todas partes. Pero no en todas partes, pero bueno. Y no todo el tiempo. Ajá. Pero, o sea, es una cuestión cultural que les están prohibiendo y yo sí creo que está mal, o sea, yo sí creo que no deberían de meterse en esos... Porque es tanto como no tener libertad de culto, ¿no? Exactamente. O sea, ¿hasta qué punto puedes...? O sea, bueno, de que se puede, ya vimos que con el referéndum se pudo. Sí. Pero llama la atención que al final de cuentas el gobierno no quería, ¿no? Es que no, o sea, está mal. Ni el gobierno ni el parlamento querían hacerlo, pero se hizo. Sí, porque de la hicieron extrema derecha lo estuvo impulsando. Que obviamente las extremas derechas son conservadoras, son retrógradas, son muy, pues en muchos casos racistas y apoyan este tipo de leyes, ¿cómo se llaman? De iniciativas. Ahora, ¿por qué dicen que es sexista y racista? Porque solo es a las mujeres, ¿no? O sea, para empezar, o sea, es una cuestión que solo afecta a las mujeres. Y racista porque, bueno, es pues, sobre la cultura, ¿no? O sea, sobre una cultura en específico. O sea, hay una discriminación porque no le estás permitiendo a esas personas de esa cultura... A esas mujeres de esa cultura vestirse acorde a lo que... a la cultura que ellas ostentan, ¿no? Sí. Sí, o sea, les están coartando, o sea, entonces ahí ya de entrada no puede ser una democracia, ¿no? O sea, no es, o sea, está siendo en contra de la democracia y del libre culto y de muchas cosas, ¿no? O sea, porque además ni siquiera es una mayoría... no es tanta la población, digamos. No es tanta la mayoría. No, la que votó a favor. Ah, ok, no es significativo. O sea, no es una mayoría significativa. O sea, 52% es, pues, o sea, si fueran 100 personas, esos 52 personas, nada más 2 personas hicieron la diferencia, por así decirlo. O sea, es que también eso es lo que sería interesante. O sea, de un total de cuántas personas sobre el total de la población votó, ¿no? Pero sí. Pero, pues, o sea, obviamente votaron. Es como, o sea, salen a votar los más interesados, ¿no? Entonces es obvio quiénes votaron. Es obvio quiénes votaron, ¿no? O sea, la gente que a lo mejor ni siquiera estaba enterada, pues no fue y votó, o tenía otras cosas más, presurosas para su vida que no fueron, ¿no? Por decirlo, ¿no? O sea, si tienes trabajo y tú no vives en una comunidad musulmana, pues no vas a ir a votar porque no es algo que te afecte directamente. Entonces sí, se me hace injusto. Sí, pues sí, o sea, sí, a mí también se me hace de esa manera, pero ellos están manejando la bandera de que
esos dos elementos simbolizan la inferioridad de las mujeres. Pues es que ya volvemos a lo mismo, o sea, es una cosa cultural, ¿no? Y para empezar, o sea, si no eres suizo y musulmano, pues no, o sea, si vives en Suiza, pues tú tienes tu propia cultura y tu propia visión de las país, mujeres. ¿no? Sí, por eso, sí. Y pues si los musulmanes tienen esa visión, y o sea, es algo que ellos tendrían que analizar y corregir si se quiere o si se puede, ¿no? O sea, pero tú tampoco vas a ir a cambiar una cultura solamente porque a ti te parezca que está mal, ¿no? O sea, aunque esté mal, aunque sí sea una representación. Pero es que hasta donde yo sé, las burkas y eso son más allá. O sea, no solamente es para... O sea, tiene que ver también una cuestión de cubrirse la cabeza ante Dios. No solamente es una cuestión de machismo y de inferioridad. O sea, tiene también unas cosas ahí, unas connotaciones ahí religiosas. Además de, ¿no? O sea, no es tan sencillo como solamente... no vean a las mujeres y no pueden salir a la calle más que con los ojos, ¿no? O sea, una cosa así, descubiertos, ¿no? sí. Descubiertos, ¿no? O sea, creo que hasta donde yo sé tiene una connotación todavía más profunda y más ligada a su religión que solamente el hecho de, las mujeres se van a cubrir todas. O sea, porque somos machos y no queremos que vean nuestras mujeres. Somos machos y somos muchos. Somos machos. No, o sea, hasta donde yo sé tiene una connotación todavía más profunda, más allá, ¿no? Entonces tienes que analizar también esas cosas, ¿no? O sea, pero sí es un hecho que sí las ven menos. Sí. O sea, eso sí es un hecho. No, sí es un hecho y por eso te digo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero tampoco voy a ir a cambiar una cultura que ni siquiera es la mía, ¿no? Y ni siquiera estoy realmente conectado a ella o no la entiendo, ¿no? O sea, no puedo, o sea, ese cambio tiene que venir desde adentro, no puedes hacerlo. Y aparte de todo, a lo mejor esto sería válido en su propio territorio, sí, ¿no? Sí, si ellos lo hicieran, bueno, ya. Pero ¿en Suiza? Sí, exacto, en Suiza. O sea, como que, ¿por qué? ¿Qué tienen que andar metiéndose los suizos? ¿Qué fue lo que pasó para que se metieran en esto? Y que, bueno, en lo personal yo tampoco pienso que sea lo mejor. No. Pero bueno, o sea, ya lo hicieron. Y pues ahora van a tener que... ¿Qué se va a desprender de esto? O sea, consecuencias lo de delicado es cuáles van a ser las consecuencias y de ahora en adelante qué más se les va a ocurrir, ¿no? Sí, si ya pasaron una cosa así, pues después van a pasar otras cosas que igual sean racistas, que igual sean... Y eso es lo que preocupa, ¿no? Las consecuencias de estas decisiones. Sí, qué triste, sí, pero qué bueno. Triste. Sí. Ok, la segunda noticia es algo que sucede desgraciadamente pues sucede continuamente, ¿no? Continuamente, sí. Que es sobre unos mellizos de 1 año de edad que murieron en Nueva York tras ser dejados durante 8 horas en un vehículo ahí encerraditos. Sí, es una tragedia. Sí, es una tragedia. Bueno, resulta que el viernes pasado su papá estacionó su carro, se bajó al trabajo y cuando sale del trabajo el papá trabaja como trabajador social. Cuando sale de su trabajo, se sube al carro y después de manejar una cuadra, se da cuenta de que... Yo creo que ve por el retrovisor y se da cuenta que los hijos están en el carro. Entonces se baja gritando y llama al 911. Sí. Entonces ya llega el 911, los niños ya están muertos. Fallecidos, sí. Y obviamente lo detienen sí. Y se lo llevan, ¿no? Ese día la temperatura alcanzó 89 grados Fahrenheit, que sería como unos 32 grados centígrados. Ay, en la mar. Ahí la cuestión es que el papá pasó a dejar primero al niño más grande, a la escuela. O niña, no recuerdo, ahorita se me fue, a la escuela, y luego ya se supone que va y deja a los mellizos a la guardería y de ahí a su trabajo. Ese era el plan. Ese es el plan, ¿no? Refieren, o sea, él es ex veterano, ¿no? Sí, o sea, es veterano, más bien, es excombatiente y es veterano. Y refieren que sí tenía toda esta cuestión de estrés postraumático. Exacto. El PST. Entonces, una de las cosas que le sucedían eran los olvidos, o bueno, que le suceden, son olvidos. O sea, sí tiende a olvidar ciertas cosas. Sí. Entonces, sí es todo un dilema porque, mira, tú vas a todas las noticias, o sea, bueno, la noticia inicial fue esta que estoy diciéndoles, pero...
sigamos. Bueno, antes del juicio, Uh-huh. Cuando él sale, lo está esperando su esposa. Sí. Su esposa y lo abraza. Entonces, Te da a entender que tú ahí entiendes que la esposa no le está culpando por la por lo muerte que sucedió. de los mellizos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas las personas que lo rodean hablan de él como un muy buen padre. Uh-huh. Y que no pueden creer que haya sido un acto ni predeterminado ni de negligencia, o sea, como tal, así de no me importa, o sea, que ni los voy a dejar. realmente fue un olvido. Sí, o sea, que él realmente olvidó que llevaba a los niños y se dirigió nada más al trabajo. Uh-huh. Ahí cuesta mucho trabajo, ¿no? Meterte a tratar de ponerte, decir, no, sí, es que qué barbaridad, porque te brinca mucho la actitud de todos los que le rodean, o sea, no lo están culpando. Sí. Ni los familiares, ni los amigos, nadie lo está culpando. Uh-huh. Entonces, probablemente él regresó con muchas cosas que a lo mejor ni siquiera cuentan. Sí. Y eso influyó en lo que sucedió. La pregunta que te queda es, bueno, si él tenía problemas que de alguna manera te brincaban, ¿por qué le dejas, no? A su cargo los niños. Exactamente, o sea, y eso me brincaría, ¿no? Sí, sabiendo que él puede cometer esos errores, ¿no? Ese tipo de errores. Ahora, lo más grave aquí, y una de las cosas por las que escogí la noticia es, porque es que estos no son hechos aislados. Sí, es la primera vez. Muchas personas han dejado a lo largo de los años a sus hijos en el rayo del sol, encerrados. Sí. Y se mueren, ¿no? Sí. Algunos sí sobreviven. Algunos llegan a sobrevivir por intervención de algún tercero que rompe la ventana, saca a los niños o en otros casos también, o sea, porque también sucede mucho más con mascotas. Sí, obviamente. Eso lo sabemos, sí, ¿no? Sí, ya sabemos que tienen, o sea, no piensan, o sea, no los dotó Dios con una capacidad de razonamiento, entonces no piensan que tú no puedes dejar ningún ser vivo encerrado con el calor en un horno. En un horno, porque ¿verdad? se convierten en hornos. Porque obviamente sube carros. La temperatura dentro del vehículo, ¿no? Tú sabes que no puedes dejar a un ser vivo encerrado en un carro. Uh-huh. Se da frecuentemente con los animales y hemos visto muchísimas noticias en donde la gente ya rompe los vidrios para sacar animales. Tanto animales como bebés. Como a niños, ¿no? Uh-huh. Y como bebés de, ¿qué será? De 5 para abajo, ¿no? Sí. O sea, niños pequeños de 5 para abajo y bebés de meses. Exacto, bebés de meses que no pueden pedir auxilio, que no pueden bajar la ventana, o sea, que no pueden hacer nada, ¿no? No, y en la mayoría de los carros modernos, o sea, necesitas la llave para poder bajar los vidrios. Uh-huh. Y si cierran, ya no puedes abrir ninguna puerta. O sea, a menos que tengas el control de las llaves, ¿no? O sea, no se puede. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con las personas? Pues no sé, o sea no sé. Porque en este caso, dices, igual y sí fue simplemente un accidente. Uh-huh. Eso no quiere decir que esté bien. No. Nadie está diciendo que está bien, pero muy probablemente sí fue un accidente. Sí fue un accidente, o sea, relacionado con su estrés postraumático. Exacto. O sea, aquí hay o sea, no es que esté bien, pero sí hay una razón. Uh-huh. O sea, no puedes simplemente decir lo que es un mal padre, ¿no? O sea, sí hay más trasfondo en este caso. Sí, pero en el resto de los casos, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, que hacen eso, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden bajarse del carro y dejar ahí a alguien? Pues así. No, es que no. No lo alcanzo a comprender. A comprender. No, yo tampoco, ¿no? O sea, realmente me supera, o sea, el que las personas puedan ser así de negligentes y de, pues no sé, o sea, pues descerebradas, ¿no? O sea, no entiendo más. De irresponsables, de tontas, por decirlo menos, ¿no? Porque no es posible, porque ojalá uno viera nada más una noticia aislada como esta y ya. Sí. Pero no ves una nota así aislada. Si las estás viendo en temporada de calor, se ve mucho. Sí, en temporada de calor se ve mucho, obviamente. O hay quien dice, es que le dejé el vidrio abajo. Y esto así, ¿no? Sí, no, o sea, ni el dedo, ni el dedo. Cabe, sí. Y dices, no inventes. O sea, simplemente aquí. O sea,
tú te bajas para algo, yo me quedo en el carro y si no tengo los vidrios abajo, tú regresas y estoy en un horno. No, y tienes que abrir la puerta. Sí, porque es terrible. O sea, ya estoy hecho agua. Sí, sí, sí. O sea, ya por el calor que hace aquí, ¿no? Ya estoy hecha agua. Uh-huh. Entonces te pones a pensar en los bebés, ¿no? O sea, tenían quemaduras. Obviamente. O sea, sí. Qué horror. Ay, no, pobrecitos. Y bueno, en este caso que nosotros, bueno, yo en lo personal pienso que sí se podría tomar como un accidente, no lo justifico. No. O sea, sino trato de ver todo lo que rodea la situación y me llama mucho la atención la conducta de todo, la conducta y ¿cómo se llama? Cómo se expresan de él. Sí, cómo se expresan de él. Eso me llama mucho la atención, la actitud de la esposa, todo eso. Pero bueno, en este caso, pero ¿y en el resto? Sí, o sea, ¿hasta cuándo van a tomar una medida ejemplar, no? Para que sea antes de y no después. Pues es que no se puede, es que ahí ya es bien difícil. Es que debería de haber algo, o sea, debería de, no sé, en los centros comerciales, o sea, así como hay vigilantes, dar aviso a la policía. Hay un carro con un niño adentro, ¿no? Y a esa persona inmediatamente detenerla. Pues sí. Y que el castigo sea, no sé, 30 días en la cárcel, no sé. Uh-huh. Algo que llamara la atención hacia el resto de la población y esto dejara de pasar porque no puede seguir pasando. Esto pasa, yo lo recuerdo desde que era niña, este tipo de accidentes. Sí, ese tipo de accidentes. Bueno, o situaciones, o lo que sea. Sí, de noticias. De noticias. Lo recuerdo desde siempre. ¿Nunca va a dejar de suceder? Yo creo que no. O sea, la gente es muy estúpida. No, pero es que no, pues ni siquiera llega estúpida. Pues bueno, después de esto, vamos a la tercera noticia. Más tragedias. Sí, es que fue una semana de tragedias. No Más tragedias. Y estas son las que pasaron debajo del radar, porque tragedias en el país y en el mundo superaron por mucho, ¿no? Las otras tragedias. Las otras tragedias, las que no salieron tan en primera plana. La primera fue en Suiza, la segunda fue en Estados Unidos y esta es en México. En México. Y se muere niño hay quien le dice senses, hay quien le dice shenses, etcétera, como quieran decir. O sea, sí, como sea. Muere niño en shenses tras ser succionado por filtro de agua. Por una ventila de filtración. Sí. Muere un niño de 13 años al ser succionado por la ausencia de un filtro. Su pierna derecha fue la que se succionó. Uh-huh. El padre lo encuentra y lo jala. Ajá. O sea, ellos habían subido a una atracción que es de relajación, en lodo. Uh-huh. Entonces, ahí tú te metes acostadito, obviamente, y hay como unos tubos juntos. Uh-huh. Entonces tú vas acostadito, el mismo lodo te hace flotar y tú te vas moviendo, o sea, con la rapidez que tú quieras. A través del lodo. Del lodo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Son como canales, ¿no? Sí, canales. Uh-huh. Y tú lo vas haciendo con los tubos, uh-huh. Te vas manejando. Y ahí, obviamente, hay muchos, ¿cómo se llaman? ¿Ventilas? Tubos para filtrar, sí, ¿no? Sí, para filtrar. Entonces, uno de esos lo habían quitado, o sea, no se había quitado, Quitaron la tapa. Bueno, quitaron la tapa. Sí, quitaron la tapa. Pero resulta que eso sucedió desde un mes del año pasado. Y ya había habido accidentes de esa relacionados. Ajá. Pero leves, o sea, leves, no había pasado a mayores, probablemente un adulto y otro manejo, lo que tú quieras. Sí. Y raspones y golpes nada más, seguramente. Entonces, en esta ocasión, te digo, el padre trata de sacarlo. De rescatar al niño. Uh-huh. No se entiende y en las diferentes versiones sigue sin entender si él realmente lo logra sacar, porque hay uno que dice que sí él lo saca, pero entonces a la que succiona es a él y otras personas lo ayudan. Ajá. Uh-huh. Sí, entonces él dice que cuando se da todo esto, no se acercó nadie del parque a ayudarlos. Uh-huh. Sino eran otros turistas. Uh-huh. Finalmente, el parque llama a la ambulancia, él le da reanimación porque resulta que es un cardiólogo, ¿no? Es del estado de Durango. Uh-huh. Entonces él le da reanimación y lo llevan a una clínica hospital que ni siquiera era el más cercano. No, seguramente tenían convenio con él. Probablemente. Uh-huh. Lo llevan a ese lugar. En ese lugar necesitan ponerle un catéter y no hay quien lo ponga. Entonces dice que él lo puede poner porque él es cardiólogo. Uh-huh. No lo dejan. Sí, no lo dejan.
Total, el niño muere por lo mismo, o sea, por una cuestión pulmonar, por una, ¿no? sí, una hemorragia pulmonar. Hemorragia pulmonar. Por eso muere a las, no sé, al otro día, pero son horas, ¿no? O sea, no es las 24 horas, o sea, no sé por cuántas horas, pero bueno, se muere. Y inmediatamente no se le da aviso a nadie de las autoridades que para que fueran y acordonaran el área. El mismo parque es el que acordona el área. Ya cuando la fiscalía se presenta, a lo que se presenta es a intimidar al papá, una vez muerto el niño, para decirles que firme el perdón o sea, sí, hacia el pues parque. El parque, ajá. Y entonces para poderle entregar el cuerpo. O sea, si no firmaba el perdón, no le entregaban el cuerpo del niño. Entonces el padre, pues ya muy pues todo, o sea, muy presionado. Muy presionado, muy triste, y viendo a su esposa y todo, pues ya firma para que y le entregan el cuerpo. Aquí la cuestión es ¿qué rayos está pasando ahí, no? O sea, ¿cómo te pueden hacer eso? ¿Cómo te pueden presionar para que firmes un perdón, no? ¿Que tienen un acuerdo o qué? Pues seguramente. O sea, la fiscalía y el parque, ¿no? Sí. Para que no levantes, o sea, no levantes más allá ni le muevas, para que no, y yo creo que incluso para callar las noticias y nadie se entere, ¿no? Pero sin embargo, el padre actualmente entabló una demanda contra el parque. Pues sí. Ahora, cabe destacar que ese parque forma parte de un conjunto. De un grupo. El grupo Xcaret, se llama Xcaret. Y son varios parques con diferentes tipos de atracción, ¿no? Sí. Pero obviamente es un parque que ingresa mucho dinero. Sí, mucho dinero. Mucho dinero. Simplemente la entrada, o sea, obviamente vamos a hablar para nosotros. La entrada son como 1,200 pesos por persona y 1,600 si incluye las fotos. No incluye la comida, tú pagas la comida. Pero nada más a ese parque, ¿no? Cada parque tiene su propia taquilla, su propia tarifa, digamos. Sí, y hay más caros. Obviamente. Entonces, tú puedes recorrer el parque en 4 horas. O sea, ya en 4 horas recorres el parque y si quieres en la tarde te vas a otro parque. Entonces, el parque gana muy bien porque aparte de todo incluye un hotel. Y un hotel de súper lujo. Entonces... Pues tienen mucho capital, por así decirlo, ¿no? Para poder, Sí, pero entonces, bueno, los accidentes suceden, ¿no? Así como han sucedido en lugares como Disney World, Disneylandia, o sea, los accidentes suceden. Pues sí, está mal, pero pues salió la representante del parque en una entrevista, ¿no? Y obviamente niega que se le haya presionado al papá, obviamente niega muchas cosas, ¿no? Pues ahí quien no estuvo, pues es difícil saberlo, ¿no? Obviamente. O sea, no hay prueba ni de la presión ni del perdón, ¿no? O sea, no hay... Sí, no hay prueba. Bueno, del perdón, bueno, no. No hay prueba. No hay prueba. No hay prueba. Sí hay prueba, porque si tú firmaste el perdón, esa hoja queda. Sí, pero nadie la ha presentado. O sea, no hay prueba. Entonces está difícil, ¿no? Saber ese tipo de cosas, pero no es tampoco es como que no sucedan, ¿no? O sea, entonces no tampoco podemos descartarlo, ¿no? Pero obviamente están ellos salen a hablar que, o sea, a decir que sí, pues sí fue su culpa, que sí fue su responsabilidad, que se están haciendo cargo de estar en contacto con el papá y con la familia, pero también, o sea, dicen que bueno, o sea, que su culpa y su responsabilidad llega hasta que lo entregan al hospital, porque ya el hospital ya es una institución aparte, ¿no? O sea, ellos no tienen ahí nada que ver con el manejo del hospital y el por qué no le dejaron atender a su hijo, ¿no? Sabiendo que él podía. Yo escuché en una entrevista al papá y más o menos dice lo mismo. Pero, por ejemplo, en otro programa donde entrevistaron precisamente a la persona esta del parque, también tenían citado al papá para tener una entrevista telefónica y no. Sí, y yo ya también no la vi. No les contestó nunca. Les contestó. Lo cual es raro.
A menos Porque que sea si por quieres- consejo de su abogado. Pues sí, pero ¿qué abogado te aconseja no hacer más grande el mitote? No sé. O sea, se me hace difícil también Ahora, de la creer. cuestión es que realmente, o sea, sí hubo una falla del parque, porque Sí. si eso ya estaba desde hacía meses, ¿Por qué no se porque ellos solucionó? no lo estaban... Sí, o sea, si no lo iban a solucionar, hubieran cerrado ese canal, ¿no? O sea, Porque mira, no puede, o sea, pueden pasar niños a partir de cierta edad a esa sí, atracción. edad y altura y esas Ajá. cosas. Pero con su mamá. O sea, si es un niño, no sé, de 5 años, pasan con la mamá. Ujú. Pero, de todas maneras, si tú llevas al niño de 5 años, es también muy Es factible peligrosísimo, que lo jale. sí. Sí, que te lo arrebate. Sí. O sea, sí resulta... Porque ¿cuántas veces en una alberca nos ha tocado que precisamente no tengan la rejilla? ¿Cuántas Sí, veces? y te jala el pie. pasas y te jala. Te jala y el pasas y piecito. te jala. Sí, Pero sí. bueno, como adulto es más fácil en un momento dado. No, y no es lo actuar. mismo una ventila de una alberca que es más chiquita, tiene menos fuerza, que de una cosa que está succionando lodo, ¿no? Seguramente es más fuerte, es más grande, o sea, ya para que entrara la pierna del niño, ¿no? O sea, Ay, sí, qué horror. sí, qué pena, qué horror. Y qué triste, porque si es un grupo tan grande, tan fuerte, que la verdad es muy bonito, Xcaret es muy bonito, o sea, si vienen a México, vale la pena ir, o sea, sí Visitarlo, vale sí. la pena visitarlo, No, más allá ajá. de esto. Pero bueno, no, o sea, Xcaret el lugar, no el No el conglomerado, o sea, pueden ir si quieren, si Sí, les gusta, sí, sí. porque hay diferentes tipos de atracciones, pero en sí el primer parque que da nombre a todo este complejo se llama Xcaret. Ujú. Y Xcaret es muy bonito, o sea, Ujú. sí vale la pena visitarlo y de ninguna manera se pretende que no lo visiten al ponerles la noticia. Claro. Aquí lo cuestionable es lo que pasa en muchos otros lugares, ¿no? Si el parque hizo lo que tenía que ser en tiempo y forma o no lo hizo. Ujú. Si a lo mejor es mentira y ni siquiera sabían de la rejilla. Ujú. O sea, sí, porque a lo mejor hasta no lo sabían, ¿no? Sí, y todo sí, lo sí. demás son mentiras que no falta quien lo diga. Ujú. O, en su defecto, sí lo sabían, no hicieron nada, no pensaron que fuera a pasar a mayores, dijeron, pues cuando tengamos tiempo lo Lo arreglamos, ¿no? reparamos, ajá. Y pasa este incidente, tomando en cuenta que estuvo tiempo cerrado por la pandemia. Entonces todo es posible, Ujú. todo es posible. Y que bueno, esperemos que por la importancia para el turismo, Ujú. que no haya sido realmente culpa del parque. Ujú. Que sí, un Y accidente. que haya sido tal cual un accidente y que el parque haya reaccionado adecuadamente y lo haya manejado como se debe de manejar. Mira, por lo menos están dando la cara, que eso ya es bastante. Sí, eso ya es bastante, pero sí te salta. Sí. Sí te salta, aunque no quieras te salta. Y sucede aquí en China, te salta. Sí. O sea, porque los accidentes, insisto, suceden en todas partes y son accidentes. Sí. Las cosas llegan a un momento que por tanto funcionar, por tanto están ahí, Se se rompen. desgastan, se rompen y pueden suceder los accidentes. Ujú. Punto. Sí. Pero bueno, o sea, sí es... porque al final, difícil. pues es un niño de 13 años, ¿no? Ujú. Sí. Que ya no está. Ujú. O sea, y yo creo que también, o sea, más que, o sea, también tienen que voltear a ver al hospital, ¿eh? O sea, porque ahorita se le está volteando a ver mucho al hospital. al grupo y al grupo, pero se están olvidando del manejo del hospital. manejo del hospital que también fue porque terrible. él y que pidió también fue el traslado a la Ciudad de México y no se lo dieron. No se lo dieron. Y eso es el hospital, no es el grupo, ¿no? O sea, no es el parque acuático, o sea, se tiene que voltear a ver también la responsabilidad que tuvo el hospital y su manejo, ¿no? Probablemente se va a hacer porque esto va a seguir, ¿no? O sea, Ojalá. esta historia va a seguir. Sí. Y pues nos tendremos que enterar eventualmente qué fue qué es, cuál es la versión real Ujú. y qué va a suceder, ¿no? Con Ujú. cada una de las partes. Sí. O sea, esperemos que sea lo mejor y no lo peor. Sí. Ojalá. Exacto, ojalá. Y bueno, para cerrar el día de hoy, nada más te voy a contar una noticia que vi así de... pero que se me hizo chistosa, pero bueno, para no cerrarlo con tantas cosas feas. Tan oscuro. Pero resulta que vi rápidamente una noticia de un perrito. Yo había entendido que de un albergue, pero ya no estoy segura porque ya lo he visto en diferentes lados de diferente forma. El chiste es que un perrito se robaba un peluche y se lo llevaba a su lugar. No, ¿Sí? qué bonito. Ajá. Todo el tiempo lo hacía. Le quitaban el peluche y Y volvía a ir y se robaba el peluche. Sí. Finalmente lo que tuvieron que hacer fue comprarle el peluche y dejárselo en su lugar. Sí.
Y qué cosa tan tierna. Ay, qué bonito. O sea, se me hizo muy tierno. O sea, ¿se lo robaba de una tienda o de...? Pues yo entiendo que de una tienda. Ajá. Entonces iba por el peluche. Y se regresaba a Y su se casa. regresaba a... Y es que te digo que decían que No era sabes si es el de un albergue. hospicio. Ajá. O un albergue o no sé, que igual ahí, como normalmente van personas a adoptar, pues igual y tenían una tienda con juguetes sí. y todo para los animalitos, Entonces, ¿no? Para ajá. que adoptas al perro o al gato y compras pues la transportadora, el collar, El arenero, todo lo que juguetes. necesite, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo entiendo que era algo así. Y entonces de la tiendita el Él perro iba, se robaba se el robaba peluche y se regresaba y, a su y cuartito. aparecía, ajá. Y entonces iban al lugar donde está y veían el peluche, ¿no? Ese O lo veían día. dormido con el peluche. Ay, Hasta que dijeron, no, pues sabes que qué le vamos a comprar el peluche ternura. y le vamos a dar el peluche. Ay, qué ternura. Todos los animalitos son bien sí, tiernos. Sí, sí. Ya, o sea, ahorita me acordé, porque Sammy me hizo lo mismo, pero con una almohadita para cuello. Yo tenía una almohadita sí. para cuello en mi silla, ¿no? Entonces ya la ponía, pero yo la usaba para el respaldo, para ponérmela aquí en la espalda baja. Entonces ya, o sea, me paraba, me iba y cuando regresaba, ella la tenía en su cama. Okay. Así, ya iba, se la quitaba, me volvía a sentar, me ponía mi almohadita. Me paraba por otra cosa, Ya la había tomado regresaba otra y vez. ya la había tomado otra vez para su cama y ya estaba acostada sobre ella. Hasta que ya decidí dejársela, ya no se la quito. Ya mejor ya busqué otra cosa porque esa ya es de él. Pues lo mismo hizo con el silvestre, un silvestre grande. Sí, lo el teníamos de silvestre también. adorno. Sí, sí, sí. Y de repente un día lo bajó y dijo, este es mío. Y se acuesta con él y lo abraza. Sí, se acuesta con él, lo abraza y duerme con él. Ay, sí. Sí, son una ternura. Son una ternura, o sea, esa es la cosa buena. Uno puede una voltear a ver noticia esas bonita, cosas sí, es eso. tiernas y bonitas, ¿no? En este mundo tan de horroroso. animalitos, ya sean de bebés, ¿no? O sea, ves cosas muy tiernas. Bueno, pues esto es todo. Feas noticias, pero hay muchas feas noticias de repente. Sí, sí, sí. Y nos vemos entonces dentro de 8 días nuevamente en Valeros y Yoyos Extra. Véanos el martes en el podcast. Y ya saben lo que tienes que hacer: seguir, dar like, compartir, suscribirse, compartir, comentar, decirle a sus amigos, comentar, todo lo de con mucho ánimo. Sí. Y eso sería todo por hoy. Esto fue todo por hoy, más bien, sí. en Valeros y Yoyos Extra. Yo soy Alejandra. Yo soy Héctor. Y hasta la próxima. Bye. Cuídense.